Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión. Debe estar viendo el cronograma de actividades del curso. La primera parte del curso, bueno, siempre empezamos hablando por el cronograma de actividades. Voy a hablar sobre las, o sea, el momento en que, el momento en que nos encontramos en el curso sobre, es decir, establecido por el cronograma. Luego voy a hablar lo que sigue después de estas actividades que empezamos a desarrollar el día de hoy. Y luego voy a hablar de las instrucciones como tal de las evidencias que vienen a trabajar a partir del día de hoy. Y por último, ya la segunda parte de la sesión voy a ser muy corta, muy concisa en algunas oraciones que he notado que me han enviado en algunas evidencias de la semana 4. Entonces empezamos por el cronograma. El cronograma en este momento hemos terminado el Learning Activity 3. Empezamos a desarrollar las actividades del Learning Activity 4. El Learning Activity 3 o actividad 3 iba hasta el 28 de julio. Nuevamente son fechas informativas. Revisen la información que se dio al principio del curso respecto a las fechas del cronograma. Esas actividades eran el foro Family Members, la actividad interactiva Johanna's Family y la evidencia Family Likes and Dislikes. Esto también incluye el material multimedia My Family. Pero a partir del día de hoy, 29 de julio hasta el 8 de agosto, empezamos a trabajar el Learning Activity 4 o actividad 4 y tenemos el material What to Wear Today, material multimedia, pero también tenemos evidencias interactiva, la actividad interactiva I Love Shopping, la evidencia Describing Office and Likes y la evidencia Consolidation Activity. Esto es lo que empezamos a desarrollar ahorita. Vamos a trabajar esto hasta el 8 de agosto, o sea, serían las semanas 5 y 6. A partir del 9 de agosto empezamos el periodo de mejoramiento. Ojo pues cómo va a seguir el curso. El periodo de mejoramiento es unas fechas dentro del curso donde usted va a poder enviar evidencias que no aprobó o evidencias que no envió durante las fechas anteriores, teniendo en cuenta las reglas de pre-mejoramiento. Una de ellas es que solo tiene un intento de envío y dos es que no tiene retroalimentación. Es una fecha en el curso en el que usted, un periodo en el curso en el que usted va a poder enviar las evidencias que no aprobó, porque el proceso de eso, la metodología es que usted enviaba las evidencias, se hacía retroalimentación, se hacían las sesiones virtuales, usted revisaba toda esta información, revisaba el material multimedia nuevamente, hacía sus correcciones y la envía nuevamente en el periodo de mejoramiento. Entonces el periodo de mejoramiento vendría desde el 9 de agosto hasta el 14 de agosto. El 14 de agosto a las 11:30 de la noche, el sistema no me permite hacerlo hasta las 12 de la noche, hasta las 11:30 de la noche, nuevamente 11:30 de la noche, usted va a poder enviar actividades que no envió en el curso. La fecha final de recepción de evidencia siempre ha sido el 14 de agosto. El 14 de agosto se cierran las actividades y ya no se admiten otras actividades, no se admite envío de evidencias, porque el 15 de agosto empieza el periodo de cierre. El periodo de cierre es cuando la instructora revisa todas las calificaciones, que todo esté al día, que todo esté actualizado. Para el 16 de agosto la instructora publica idealmente en la mañana, vamos a ver cómo nos va ese día, el 16 de agosto, pero el 16 de agosto la instructora publica la lista de aprendices aprobados en el curso y el mismo 16 de agosto cierra el curso. ¿Qué quiere decir el cierre del curso? Mira que aquí está, cierre administrativo del curso. El cierre administrativo del curso quiere decir que usted obtendrá una fecha, perdón, un estado final en el curso de aprobado o no aprobado. Entonces, para cuando llegue esta fecha ya no se podrán hacer modificaciones a actividades, modificaciones a calificaciones o modificaciones dentro del curso. Todo quedó de esta manera y no se pueden hacer modificaciones de estados tampoco. Entonces, cierre administrativo del curso quiere decir que ni usted ni la instructora tiene acceso al curso. Ya no tienen acceso al curso, ya el curso queda cerrado completamente y no hay forma de hacer modificaciones. Entonces, el 14 de agosto es la fecha final de recepción de evidencias, que es la fecha final del periodo de mejoramiento. El periodo de mejoramiento, por favor recuerden, empieza el 9 de agosto.
¿Tenemos alguna pregunta acerca de lo que viene en las fechas o en las actividades, Carlos? Ajá, ¿me escuchas? Sí, te escucho. No, para nada. ¿Bien? Ok, Pero perfecto. no quedó claro. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con eh, la descripción. Tanto la descripción, sino la explicación de las actividades que van a desarrollar en el Learning Activity 4 o la actividad 4. Entonces, primero está material multimedia What to Wear Today. Por favor, desarrollenlo antes de enviar la evidencia. Tenemos la actividad interactiva I Love Shopping. Esa la desarrollamos dentro de la plataforma. Pero ya tenemos aquí entonces unas evidencias de envío, de archivo. Describing outfits and likes y consolidation activity. Y voy a parar de compartir aquí y voy a compartir la actividad Describing outfits and likes. Las instrucciones. En las instrucciones de Describing outfits and likes, tenemos que, vamos a hacer unas oraciones. Ya les voy a mostrar en la diapositiva. Usted va a utilizar oraciones completas. ¿Qué quiere decir completas? Que tengan un sujeto o pronombre personal, que tengan un verbo, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. He wears a black t-shirt and jeans. She likes to wear dresses. Esas son oraciones completas, cortitas, así como están ahí. Entonces, miren, en la diapositiva ustedes van a poner una foto de una persona, eso puede ser ficticio, bajado a internet, no importa. En esta primera sección de ropas, usted va a describir lo que la persona tiene puesto en la foto. Entonces aquí usted va a poner, esta persona tiene puesto una chaqueta, unas botas, como usted lo tenga ahí en su foto. Va a tener en cuenta que tiene que escribir o enviar oraciones completas. Eso tiene su pronombre, su verbo y el complemento. En la segunda parte de la evidencia usted va a escribir los gustos de esa persona. Entonces usted tiene que tener en cuenta lo mismo, tiene que tener un pronombre, un verbo y un complemento. Entonces vuelvo al ejemplo. En la parte de la ropa tenemos he wears a black t-shirt and jeans. Y en la parte de los gustos tenemos she likes to wear dresses. Cuando en los ejemplos se da diferente pronombre personal, no quiere decir que usted va a hacer lo mismo en su evidencia. Usted tiene que hacer ejemplos de cada una de las oraciones. Usted puede hacer, si usted en la foto tiene a una persona que se identifica como masculino, usted va a tener que utilizar el pronombre masculino. Si por lo contrario es femenino, usted tiene que utilizar el pronombre femenino. No me intercambie los pronombres en la misma evidencia porque me confunde, no sé a quién se está refiriendo. ¿Ok? Y también tenga en cuenta que los verbos, el verbo, por ejemplo, aquí en esta oración, como estamos hablando de la tercera persona, y esto ya lo hemos dicho, el verbo siempre se conjuga con una S. ¿Ok? Siempre va a tener una S. Esto indica que estamos hablando de una tercera persona. Cuando hablamos de los gustos por acciones, como por ejemplo, wear, vestir, acciones, verbos, tenemos que utilizar, estamos en el presente, no el tiempo presente, tenemos que utilizar la preposición to para usar un verbo infinitivo. No me hagan la combinación de la preposición to y el verbo terminado, por ejemplo, en ing. Esto es incorrecto. O es infinitivo o es progresivo. ¿Ok? Pero infinitivo significa que un verbo se puede usar, o sea, que no tiene tiempo la oración, que es infinitiva, que es del presente al futuro, puede ser en cualquier tiempo. ¿Ok? Entonces, es importante que tengan en cuenta que cuando hablamos de gustos por acciones, en el tiempo presente vamos a utilizar la preposición to. Si dijéramos, quitáramos la preposición to y utilizáramos el verbo terminado en ing, también es aceptable. Estaríamos indicando que a la persona progresivamente le gusta usar eso, o sea, es algo continuo para esa persona, que mientras lo está usando, le gusta utilizarlo. Por ejemplo, I like wearing a scarf
I like wearing a scarf during winter. Porque es muy frío, entonces ¿cómo se dice scarf en español? Oh, Jesus. ¿Cómo decimos scarf en español? Scarf es la bufanda. Bufanda. Goodness. Entonces la bufanda en el invierno me protege. ¿Ok? A mí me gusta que cuando yo estoy en invierno, pues usar una bufanda y cuando la estoy usando me gusta usarla. Eso es lo que significa el progresivo. ¿Ok? Tengamos en cuenta entonces esta conjugación de verbos para las oraciones de gustos en esta evidencia. Esos son los errores más comunes en esta evidencia. No me intercambien pronombres, sean constantes con los pronombres personales, con los sujetos de la oración y utilicen la estructura like correctamente. Esa es la evidencia, las instrucciones de la evidencia Describing Outfits. Y ahora voy a compartir las instrucciones de la evidencia Consolidation Activity. Es bien importante que me presten atención en estas instrucciones. Las instrucciones son bien detalladas, así que lean muy bien las instrucciones de la evidencia. Incluso para enviarlo. Si ustedes envían algo diferente o si lo envían de la forma errada, no va a ser aprobada. Entonces tienen que revisar muy bien las instrucciones de la actividad. Tenemos entonces en pantalla, esta evidencia se desarrolla en diferentes partes, en varias partes. Tenemos la etapa la primera parte es describir un familiar. Entonces ustedes van a tener un ejemplo de audio que está en el mismo lugar donde se descargan las instrucciones. Les muestro en un segundo, pero aquí están el audio para que lo tenga en cuenta. Entonces usted va a escuchar el audio. Este es el ejemplo del audio escrito aquí. Usted va a hacer una descripción muy similar a esta, porque es lo que hemos visto en el curso. Usted va a hacer el audio de una descripción, o sea, usted va a describir a su ídolo favorito, una persona famosa. Entonces usted va a describir a esa persona, también usando el ejemplo del audio, son dos, el sample 1 o el sample 2. Tenemos stage 1 y stage 2. Cada uno tiene ejemplos. Entonces usted va a hacer su descripción de esa persona que usted admira. Tenga en cuenta la puntuación porque le va a ayudar en la segunda parte de esta evidencia, que es hacer el audio. Usted va a hacer el audio de esos dos textos. Usted puede utilizar cualquier software o programa que a usted le parezca para hacer ese audio. Pero lo que sí necesito es que cuando usted me envíe a mí la evidencia, es que me envíe primero, me envíe el texto del audio. Y en el mismo intento me envíe el link de reproducción a la grabación que usted hizo de su audio. Entonces, en las mismas instrucciones tenemos sugerencias del cómo realizar esta parte de la evidencia. Lean las instrucciones. Ahí hay hasta ejemplos y guías de cómo utilizar diferentes páginas de reproducción como YouTube. También está Vimeo, Vocaru.com. También respondo varias de las preguntas que se hacen. Por ejemplo, si usted no puede subir a la grabación a una plataforma de producción, ¿qué sugerencia? Pero tenemos opciones, tenemos alternativas de utilizar páginas como YouTube o Vimeo, pueden utilizar otras páginas como vocaru.com. Entonces, lea muy bien las instrucciones que a mí me envían dos cosas, el archivo de texto y el link de reproducción. No me envíe el archivo de audio porque muchas veces no lo puedo reproducir. ¿Ok? Entonces, por favor, reenvíeme el link de reproducción al audio. Esta es la evidencia Consolidation Activity, que es lo que vamos a empezar a desarrollar a partir del día de hoy. Voy a parar de compartir aquí.
Y pregunta, Carlos, ¿tenemos dudas acerca de las instrucciones? Carlos, ¿tenemos alguna pregunta? Uy, se quiebra lo que estás diciendo. Suena robotizado. Bueno, sé que estás en sala porque... Hmm. Carlos, creo que es la conexión que estás manejando, porque se quiebra lo que Mm, dice y se es que escucha la robotizado. verdad es una mucho. Entonces ya se puede. No, no, no te pude escuchar. O no, no, profe. Sí, escucho que estás ahí, escucho el sonido, pero suena robotizado. Suena como un robot. Entonces creo que es la conexión que estás utilizando. La señal también. Ok, ahí te escucho mejor. Ujú. Listo. Ahora sí, ¿será que me puedes volver a hacer la pregunta? Que no, o sea, no, Ah, no, preguntaba pues que si había alguna, alguna inquietud acerca de las instrucciones que acabé de dar, de las instrucciones de las evidencias. no, para nada. Hasta el momento todo claro. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir entonces aquí con la segunda parte de la evidencia, que es como más cortita también. Se me olvidó esto. Tengo cuatro oraciones y lo que voy a hacer como para hacerlo un poco más ágil, porque empezamos tarde la sesión, es, ¿dónde estoy? Ok, a compartir. Te voy a dejar a ti, Carlos, la última oración disponible en la lista que tenemos aquí. Estas son cuatro oraciones, no sé si las ves en pantalla. Ok, estas son las cuatro oraciones. Te voy a dejar la número 20 a ti para que la examines, la analices y me digas eh, si crees, o bueno, no si crees, que me digas qué tiene incorrecto la oración y cómo corregirlo. Entonces, yo voy a hacer las oraciones y te voy a dejar a ti de último para que tú me digas la última oración. Si no sabes, también me puedes decir sin problema. ¿Ok? No hay problema ahí. Solamente es que me digas, no, profe, la verdad es que no estoy muy seguro, no hay problema. Y lo hacemos juntos. Entonces, aquí estamos en la primera oración. Voy a leerlas todas. Te voy a dar un minutito para que examines la última oración, pero yo voy a hacer las tres primeras para que tengamos eso claro. La primera dice, dislikes clutter and loud noises. La segunda dice, she likes the bird and watch series. Después dice, she doesn't like wash the dishes. Y la última dice, she likes exercise and coffee. Te voy a dar un minutito entonces para que revises la última oración, pero yo voy a empezar por la 17.
Muy bien. Vamos entonces a iniciar con la primera oración. Dice, dislikes clutter and loud noises. Estas oraciones vienen de la evidencia family likes and dislikes. Entonces, la primera dice, dislikes clutter and loud noises. Esta es una oración completa. Recordemos entonces que cuando es una oración completa necesitamos saber de quién estamos hablando. La evidencia no me dice en ningún momento de quién estamos hablando. Entonces, yo voy a ponerlo aquí. Y aquí digo, she or he o cualquiera de la persona que está haciendo la acción dislikes clutter and loud noises. Y clutter es las cosas desorganizadas, el desorden, como decimos en Colombia. Clutter. Clutter. Muy bien. La siguiente oración dice, she likes the bird and watch series. Aquí hay dos errores comunes en las oraciones que me están enviando, entonces por eso lo puse aquí. Lo primero es esto, el tema de usar el artículo the o the. Esto lo he dicho varias veces, este artículo lo usamos para sustantivos o cosas que estamos hablando que son específicas para la persona que está escuchando. Ya la persona sabe de qué están hablando ustedes. Ustedes no deben utilizar el artículo the o the para sustantivos que no han mencionado antes. Entonces esto, the bird, yo digo, pero ¿de cuál pájaro me está hablando? ¿Me está hablando un pájaro en específico o de quién o de qué me está hablando? Entonces en inglés siempre sabemos de qué estamos hablando. She likes the bird. El artículo the es incorrecto. Ahí, cuando estamos hablando de gustos por categorías de cosas o animales, entonces usamos el sustantivo de manera plural. Plural. Entonces, she likes birds. Birds. Y como lo acabé de decir en las instrucciones que acabé de mencionar, cuando usamos la estructura like, ok, estamos hablando de la estructura like, por acciones, por verbos, como este watch, tenemos y está en su forma infinitiva, necesitamos utilizar la preposición to watch series. Entonces la inconsistencia es que no tiene la preposición to. ¿Ok? La tercera oración aquí dice, she doesn't like wash the dishes. Esa es una oración negativa en donde tenemos el verbo wash. Pero wash nuevamente está sin la preposición to. ¿Ok? Entonces la forma de corregirlo es she doesn't like to. María. She doesn't like to watch or wash. She doesn't like to wash the dishes. ¿Ok? To es importante tener el verbo ahí. Muy bien, Carlos, estoy entonces en la última oración. Dice, she likes exercise and coffee. ¿Crees que hay una inconsistencia en la oración? Y si es así, ¿cómo la corriges? Puedes usar el micrófono, puedes usar el chat. Profe, ¿me escucha? Sí. Bueno, si yo no estoy mal, eso es una oración interrogativa. Ok. Dice, she likes, bueno, ¿cómo se pronuncia? En coffee, ¿cierto?
sería, ¿Por qué te vas por una oración interrogativa? Empecemos por ahí para que nos entendamos todos. ¿Por qué piensas que es una oración interrogativa? porque pienso que es una oración interrogativa. Pues, Ujú. Porque eso define, o sea, si es interrogativa, eso define cómo corregirlo, ¿me entiendes? sí, sí, sí. Pues sería, a ella le gusta, profe, ¿qué significa ejercicio? Bueno, como se Exercise, bueno, exercise. ¿eso qué significa así al traducir al español? Ejercicio. Ejercicio. Sería, a ella le gusta el ejercicio y el café, Ok. ¿no? Pero no me queda claro de por qué piensas que es una oración interrogativa. Porque la corrección sería en inglés. Ahí, profe, pues la verdad, no ¿Sabes? Me sé, puedes decir también, no hay problema. pues me explica, ¿Cómo? la verdad no sabría cómo explicarlo. Ah, ok, está bien. Entonces te cuento. Las oraciones interrogativas tienen un orden de palabras diferentes. ¿Ok? Ok, Entonces, si hablamos de una oración interrogativa, la oración interrogativa en el tiempo presente simple, que es lo que hemos manejado en el curso, el tiempo presente simple va a tener un verbo auxiliar. ¿Cuáles son los verbos auxiliares que hemos visto para las oraciones interrogativas? El verbo do, que para la persona he, she or it, que es conjugado a la tercera persona, sería el verbo does, sí, D-O-S-E-S. Entonces, las oraciones tendrían un orden de palabras diferente. Entonces sería do, you, like, lo que sea. O does, she, like, lo que sea. Pero en esta oración no me está dando ninguna indicación. Si te das cuenta que aquí dice she likes y aquí dice you like. sí, señora. Ok. Pero antes de eso tenemos el auxiliar do o el auxiliar does. Entonces no me da indicación en ese momento de que sea una oración interrogativa porque tenemos el verbo, no tenemos un verbo auxiliar y tampoco tenemos un signo de interrogación. Ok, Entonces, sí, sí. para mí esto es una oración afirmativa, es una oración que solamente dice lo que sucede en este momento o lo que, en este caso, el gusto de la persona como tal. Otros verbos auxiliares, ¿cuáles son? El verbo to be también puede ser un verbo auxiliar en una oración. Puede ser, are you happy? Ese sería un verbo auxiliar en una oración. Ahí sería, are you happy? En lugar de decir, you are happy, mira que cambia el orden de las palabras. Sería, are you happy? ¿Ok? En lugar de decir, por ejemplo, you are happy. El orden de las palabras cambia para la oración interrogativa. Siempre va a cambiar o se le va a añadir el verbo auxiliar en el presente simple. Entonces, en este caso, esta oración no me está dando ese tipo de vibra, como dicen por ahí. No me dice, no me da ni el verbo auxiliar, no me cambia orden de palabras y no me tiene el signo de interrogación. Es una oración afirmativa. Entonces, lo que está incorrecto en la oración es lo siguiente. No me queda claro a mí como lectora si esta palabra es un verbo o si es un sustantivo. Entonces, para aprovechamiento del conocimiento del aprendiz, me inclino a pensar que eso sería un verbo. ¿Por qué? Porque la palabra ejercicio en inglés, exercise,
Puede ser un sustantivo, el ejercicio, o puede ser un verbo, ejercitar. Entonces, en inglés, como es la misma palabra, yo me inclino a pensar que es un verbo. She likes exercise. Entonces, necesito que hagan lo mismo que se dijo con los verbos en la oración anterior. Necesitamos una preposición. She likes to exercise. And coffee. Entonces, por ejemplo, miren, coffee es un sustantivo, el café. Pero to drink coffee es tomar café. O to make coffee es hacer café. Entonces, siempre es importante explicar qué se está haciendo en la oración. ¿Cuál es la acción? Por eso es que siempre se solicitan las oraciones completas, un pronombre, una persona que ejecuta la acción y el verbo para saber de qué estamos hablando. Entonces, esas son las inconsistencias que se han enviado hasta el momento. Y Carlos, ¿tienes alguna duda acerca de esos errores? Quiero que prestes mucha atención a la estructura like. Por favor, revisemos esto en el material multimedia, porque lo tenemos en el material multimedia. ¿Ok? Si yo doy clic en... Aquí. En el material multimedia de el Activity 3, voy a ingresar al material multimedia del Activity 3. My family. Aquí nos dice, a ver si es el Activity 3 o el Activity 2. Talking about family if you are related by blood ties. Talking about family if you are related by law. Likes and dislikes. Entonces vamos a mirar a ver qué nos dice el material multimedia. Tenemos el vocabulario. Aquí lo tenemos. He does not like sports. She does not like animals. She likes cats, music, baseball, poetry. Aquí tenemos las estructuras. Entonces seguimos revisando la información. ¿Ok? Y estudiamos muy bien esa estructura like. Porque tenemos la estructura afirmativa, la negativa y la interrogativa. Ok. ¿Tenemos entonces alguna pregunta acerca de esto, Carlos? No, señora. Ok. Es muy importante estudiar el material antes de hacer las evidencias. Y lo digo para todos para que también escuchen la grabación. Muy bien, Carlos. Voy a dar entonces por terminada la sesión. Si tenemos alguna duda, ya sabemos que nos comunicamos por cualquiera de los medios del curso, el foro, notificaciones o en el correo. ¿Listo? Listo, señora. Pues. Listo, pues. Muchas gracias y quedamos entonces. Esta es nuestra última sesión. Nos vemos entonces en plataforma. En las actividades. Vale, pues, Sara, muchas gracias a ti. Listo. Muchas gracias a ti.